¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarle. Bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. Es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Tenemos un programa especial, así que no quiero perder tiempo porque hay mucho que hablar y con quiénes hablar también. Así que vámonos de inmediatamente, si le parece, con los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Florido. Sí, es mi primer invitado. Conclu Florido. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta Conclu Florido, numeral Conclu Florido. Mi cuenta de Twitter es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. El gobierno o el régimen de Nicolás Maduro fue hoy, yo diría que desde antes, ¿no? Pero bueno, hoy, vamos a decirlo así, un paso más allá en su ofensiva contra los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela y contra el círculo cercano de Juan Guaidó. El Tribunal Supremo de Justicia del régimen aprobó la privación de libertad de Edgar Zambrano, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, después de que funcionarios del SEBIN se lo llevaran detenido este miércoles en una actuación que la oposición tildó de secuestro y de arbitraria, y que, por cierto, también ha sido ampliamente rechazada por la comunidad internacional. El tribunal chavista ordenó la reclusión de Zambrano en la sede de la Policía Militar en el Fuerte Tiuna. A Zambrano se le acusa de la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio. Todo en relación, sí, a los hechos del 30 de abril. El Pleno del Tribunal Supremo alega que en este caso no procede el antejuicio de mérito y que el enjuiciamiento corresponde a tribunales ordinarios. Previamente, la Asamblea Nacional Constituyente, en la que solo hay oficialistas, no se le olvide, había aprobado quitarle la inmunidad a Zambrano en un proceso que, según el mismo Diosdado Cabello, se hizo solo para guardar las formas jurídicas, así dijo, ¿no? El acecho a los diputados opositores va más allá del ámbito judicial. Hoy varios asambleístas han sido víctimas de la misma amenaza. Mire usted, pintas en las que se lee "vamos por ti", los colectivos, y muchas de ellas personalizadas, ¿eh? ¿A qué me refiero? Muchas de estas pintas tenían el nombre de las personas a las que se referían, de los asambleístas, de los diputados. Recuerde que los colectivos son grupos armados, pro gobierno. Ahí está, mire usted, "vamos por ti", Luis Florido, atentamente colectivo. Luis Florido es mi invitado esta noche. Estos grupos colectivos actúan al margen de la legalidad, ¿no? Y a los que el propio Maduro ha instado, según él, a dar batalla en la calle, así dice Maduro. Qué terror, ¿no? Imagine despertar con esta pinta en el muro de su casa, en la barda de su casa, sabiendo cómo están las cosas en el país. Ya no le puedo ni explicar, ¿no?, lo que representa esto para ellos, para sus familias. Vamos por Luis. Nosotros vamos, pero a Caracas, con Osmari Hernández. Nos tiene más detalles sobre el caso del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Por supuesto, también las últimas declaraciones de Maduro. Adelante, Osmari, buenas noches. Te escuchamos con atención. Fernando, muy buenas noches, un gusto acompañarles nuevamente. El cuestionado presidente Nicolás Maduro hoy se refirió a los sucesos del 30 de abril que aún dejan muchas interrogantes en el aire. En este sentido, calificó a Manuel Christopher Figuera, él quien ese mismo día fue destituido como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, como traidor. Al mismo tiempo, ratificó su confianza a tres altos funcionarios: el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Morena, y también a Hernández Dala, quien encabeza el servicio de contrainteligencia militar en el país, y también la Casa Militar, defensa del presidente. Y él dice que ratifica su confianza pese a que estos nombres fueron mencionados en varias oportunidades desde Estados Unidos como quienes formaban parte de las negociaciones que buscaban la salida de Nicolás Maduro. Esto fue lo que dijo Maduro al respecto. Y yo ratifico ante el país y ante el mundo, con conocimiento de causa, con lealtad de sangre, toda mi confianza en el general en jefe, Vladimir Padrino López, en el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno, y en el mayor general Hernández Dala. Toda mi fe, toda mi confianza y todo mi apoyo.
En cuanto a Manuel Christopher Figuera, aseguró que era un traidor y que, según la información que maneja, tendría aproximadamente un año trabajando para la CIA. Pero además, Fernando, el día de hoy estuvimos haciendo seguimiento al caso del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, quien fue trasladado pasada la medianoche, alrededor de la medianoche, a tribunales. Se desconocía su paradero y finalmente se publicó un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia en el cual se habla de su caso y le ratificaron 6 de los 7 cargos que le habían determinado al inicio, cuando se solicitó el allanamiento de su inmunidad parlamentaria: traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y odio continuado. Importante destacar que su defensa denunció que no les permitieron ingresar a la sala durante la audiencia de presentación y, como se hacen los casos en los que no hay defensa, le designaron una defensa pública. También denuncian que en este comunicado del Tribunal Supremo de Justicia se establece como lugar de reclusión la sede de la Policía Militar, que se ubica en Fuerte Tuna, que es donde se encuentra el Ministerio de la Defensa, y se preguntaron por qué un civil tenía que estar recluido en una instalación militar. Y justamente, Fernando, ayer conversábamos con Luis Florido, uno de los diputados cuya inmunidad fue allanada el pasado martes. Él se encontraba en la clandestinidad y justamente este viernes anunció que ahora se encuentra en territorio colombiano y que la decisión la tomó por razones de seguridad. Pidió a los vecinos de Barquisimeto que estuvieran atentos a su familia, pues su esposa quiere permanecer en esa residencia. Justamente en momentos, Fernando, cuando 15 diputados han denunciado que sus residencias han sido marcadas con pintas o grafitis con mensajes de amenaza firmados por presuntos grupos colectivos. Y justamente para este sábado fue convocada a una concentración en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, en el este de Caracas, en respaldo a la Asamblea Nacional, en respaldo a los diputados en contra de la persecución política que denuncian están sufriendo. Fernando. Pues Mari, muchísimas gracias por todo este contexto. Y bueno, pues efectivamente, como ya le había dicho, Luis Florido es mi invitado. Vamos con él, que es un protagonista. Es diputado de la Asamblea Nacional, por supuesto. Luis Florido nos acompaña desde Colombia. Prefiero dejarlo así nada más. Colombia. ¿Dónde en Colombia? Bueno, Colombia. Vamos a dejarlo ahí por cualquier cosa. Luis, mil gracias por atender este llamado de conclusiones para acompañarnos esta noche. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cómo están las cosas en tu familia? Cuéntame un poco. ¿Cómo estás, Fernando? Tiempo sin hablar contigo. Creo que tú has sido uno de los periodistas que siempre ha seguido pues mi trayectoria política en todo este avatar que vivimos en Venezuela. Bueno, en este momento, por supuesto, preocupado por la familia, sobre todo por lo que ha sido el hostigamiento del régimen en la ciudad de Barquisimeto, colocando enfrente miembros de su cuerpo, sus esbirros de seguridad, y haciendo pintas para crear psicoterror, que no conocen el talante de mi familia, que son de verdad muy duros, tanto mi esposa como mis hijas, un ambiente totalmente femenino, pero son de verdad muy, pero muy fuertes. Yo me siento con la convicción de que estamos en las últimas horas del régimen, y lo digo con total convicción. Y por supuesto, ellos están tratando de ir hacia adelante, atemorizando, quitándole la inmunidad a diputados, dando un golpe de Estado con el tema del vicepresidente de la Asamblea Nacional y procurando que la Asamblea Nacional sea absolutamente destruida. No podrán con nosotros porque el Parlamento va a seguir fuerte y sólido, reuniéndose como lo hemos venido haciendo y trabajando en la agenda de restitución de la Constitución, que es en definitiva en la que nosotros estamos. Luis, decides, y perdón que te lo pregunte así, ¿no? Pero decides salir a Colombia pues precisamente para no convertirte en un trofeo, vamos a decirlo así, uno más en los que se llevaría el régimen en caso de que fueras detenido y encarcelado como Zambrano, pero se queda tu familia. Mi pregunta es, ¿no temes que pueda haber una represalia en contra precisamente de tu familia, sobre todo y en el contexto, Luis, de las pintas que hemos visto por parte de colectivos presuntamente, refiriéndose específicamente
a ti en uno de los casos, Luis Florido. Vamos por ti, Luis Florido. ¿No temes por la seguridad de tu familia en ese sentido, lejos de cualquier hecho político que pueda ocurrir? Pues por supuesto. Fíjate que la decisión de venirme a Colombia lo decidimos en familia. Yo primero le dije a mis hijas que había tomado la decisión de esperar al régimen en mi apartamento. Y por supuesto, la reacción de mis hijas y de mi esposa fue, bueno, tú no puedes hacerlo, tú no puedes ser un trofeo para el régimen, tú tienes que salir del país, te están persiguiendo, ya está el caso de Roberto Marrero. No había ocurrido lo de Edgar Zambrano en ese momento, y al final yo accedo a la solicitud de mis hijas y de mi esposa. Pero cuando le digo a mi esposa, es bueno que tú salgas, y ella me dice, no, yo voy a esperar en la casa porque después pueden sembrar armas como lo hicieron con el caso Roberto, con el caso de Gilbert Caro, que son además amigos cercanos, y a quienes les ocurrió exactamente lo mismo. Entonces me voy a mantener en la casa y si vienen, yo de alguna manera voy a proteger la casa. Esta gente no tiene paz con la miseria, no respetan absolutamente nada, y por ella tomó esa decisión como buena hija de catalán, pues se mantiene allá en nuestro hogar con la protección, por cierto, de los vecinos, a quienes les agradezco porque han sido muy solidarios y muy buenas personas con ella. Esperemos que estén siempre bien y bien resguardadas y que la sigan apoyando, como lo has dicho, por parte de los vecinos y bueno, todos los venezolanos que están conscientes de lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cuánto tiempo, Luis, cuánto tiempo estarás en Colombia? ¿Qué pasará hacia el futuro si esto se prolonga? Más de una ocasión hemos escuchado, esto termina en unas horas, esto termina en unos días, y esto no termina. La realidad es que no es así, no termina. ¿Qué pasa con la vida de Luis Florido ahora que está en Colombia? Porque obviamente no puedes regresar, regresando te echan el guante, ¿no? Bueno, yo sé que Venezuela a ti te quita sueños y te sube la tensión, estoy al tanto de eso, porque hemos hablado en lo personal de tu cariño, tu amor por nuestro país, pues igual, por supuesto, lo tenemos nosotros como venezolanos, pero tú eres un venezolano reencauchado, es decir, que el país te quiere y sé que tú quieres mucho a nuestro país. Pero bueno, yo voy a seguir en mi tarea. Fíjate, tú decías al principio, no voy a decir dónde está Luis Florido, pero yo sí voy a decir, yo estoy en este momento en Medellín, y tú sabes por qué lo digo, porque el régimen me siguió hasta Medellín. Hoy publicaron en una de las páginas gubernamentales mi trayecto desde Cúcuta. Dentro del avión me fotografiaron y me fotografiaron llegando al aeropuerto de Medellín. Es para que tú veas que es un régimen que está dispuesto a todo, que está dispuesto, por supuesto, a tomar acciones contra cualquiera de nosotros, no solo en Venezuela, sino incluso hasta fuera de Venezuela. Y parecería chiste, pero es una realidad. Yo voy a seguir en mi acción internacional que siempre he tenido. Soy miembro de la Comisión de Política Exterior aún. No soy el presidente ahora, pero sigo siendo miembro de la comisión. Y voy a estar al servicio de Juan Guaidó, como ya se lo dije. Antes de venirme, le manifesté lo que iba a hacer. Él estuvo de acuerdo. Y bueno, al servicio de él y al servicio del país en lo que corresponda. Y te aseguro que yo voy a regresar a Venezuela muy pronto, con toda una fuerza libertaria, democrática, en la cual de seguro se va a restituir la Constitución en Venezuela, porque ese es el trabajo de nosotros, restituirla en paz, en democracia, con la fuerza internacional, con la fuerza del pueblo y también con la fuerza armada que sabemos está mucho más dada a que este proceso democrático vuelva a Venezuela. Luis, déjame marcar una pausa. Regreso un momento para seguir hablando contigo. Nos acompaña desde Medellín, Colombia, el diputado Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional, que, bueno, pues por la situación ha decidido junto a su familia resguardarse en territorio colombiano y nos acompaña desde allá precisamente para hablar de todo esto. La etiqueta que estamos utilizando es numeral ConCluFlorido, por favor, el hashtag es ConCluFlorido. Esa es la etiqueta que le pido utilice con sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ya regreso entonces en un momento con Luis Florido. Continuamos con el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Florido, desde Medellín, Colombia. Luis, hay otros compañeros tuyos que pues, están en una lista y que posiblemente sean detenidos, aquellos que se encuentran, otro que se ha refugiado en la Embajada de Italia. En fin, tú conoces perfectamente bien la situación. Y hay una sensación o un reclamo generalizado de los venezolanos diciendo,
después de esta acción, ¿dónde están nuestros aliados? Nos han dejado solos. ¿Por qué no se acciona con toda la fuerza en contra del régimen? ¿Qué le respondes tú a los venezolanos que se sienten así, que sienten que se ha radicalizado? Me lo decía Juan Guaidó el lunes. Le preguntaba a Juan, ¿qué tiene que pasar desde tu perspectiva para que haya una petición, por ejemplo, de intervención militar? Me decía, que se radicalice el régimen, y no sé cuánto más se puede radicalizar, pero bueno, que se radicalice el régimen, y que empiecen a detener a los diputados, y al día siguiente pasa lo de Zambrano, y después la lista, y ahora tú fuera, en fin. ¿Qué le respondes? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo se le dice a los venezolanos, a ver, esto no es radicalización, o sí lo es, pasó lo que dijo Juan, pero no hay una intervención militar? Hay una confusión en cómo interpretar esto. Y creo que tú eres uno de los indicados, sobre todo estar en la Comisión de Política Exterior, después de haber sido presidente de la misma. ¿Qué les dices a los venezolanos? Bueno, en primer lugar les digo que tienen que tener confianza en su presidente Juan Guaidó. Él es un estratega, él está muy claro de la ruta que hay que seguir y todo lo que lo hemos visto actuar lo está haciendo con mucha sensatez, con mucha madurez, pero también con mucha decisión. Yo creo que haber encarcelado al vicepresidente de la Asamblea Nacional, a mi juicio, es haber cruzado una línea roja muy peligrosa. Porque estás hablando de un golpe al Parlamento, estás hablando de la destrucción de la Asamblea Nacional, estás hablando de procurar cercarla por todas partes. Y el ciudadano común termina diciendo, bueno, si esto le pasa a los diputados, ¿qué me puede ocurrir a mí? Y ese es el tema de fondo. Nosotros estamos para defender al pueblo venezolano y estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Algunos dirán, bueno, Florido no se ha debido ir, pero entonces si uno se quedaba, bueno, iba preso, bueno, ¿por qué se quedó? Porque es natural que la gente tenga esta angustia y esta desesperación por actuar rápido. Pero yo creo que se están haciendo las cosas bastante bien. Yo creo que en este momento está sembrada una semilla. Nicolás Maduro no puede dormir tranquilo, no puede tener confianza en su entorno y mucho menos pensar en esas lealtades militares. Mira, los militares, y esto es una frase que repite mucho, por cierto, de Enrique Ramos Alup, que es otro de los perseguidos, los militares son leales hasta la víspera, hasta el día antes. Y en este caso los militares tienen que tener una función muy particular, que es la función de restitución de la Constitución. Nosotros los diputados no podemos solo. El pueblo venezolano no puede solo. Se necesita principalmente el apoyo, el respaldo de los hombres en armas, que es la Fuerza Armada, pero no para disparar contra otros, sino para restituir la Constitución. Ahora, por supuesto, y tal cual como lo has dicho, Juan Guaidó lo ha dicho, tenemos todas las opciones sobre la mesa, y eso implica también el respaldo de la comunidad internacional en tanto y cuanto sea necesario. Creo que en este momento todas las acciones que se dirijan a presionar mucho más al régimen de Nicolás Maduro son válidas en este momento, visto lo que está viviendo el país y lo que está viviendo su Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional no es de nosotros los diputados. La Asamblea Nacional es del pueblo venezolano que votó por nosotros, del pueblo venezolano que nos eligió y el pueblo venezolano que fue quien nos invistió con la inmunidad parlamentaria que hoy ha sido violada. Y déjame, como siempre, porque así parece, pero es mi trabajo, déjame ser pesimista, ¿no? A ver, Maduro, ustedes lo dicen, no puede dormir tranquilo, Maduro ha perdido control sobre la misma Fuerza Armada, pero hay dos eventos o dos acontecimientos, el 30 de abril, que el mismo Juan Guaidó nos reconoce y nos dice, pues nos falló porque hubo gente que se echó para atrás, a final de cuentas no cumplieron su palabra y entonces no se pudo hacer lo que se pensaba se podía hacer, eso es el 30. Y después, así de debilitado, como dicen ustedes que está el régimen, así de debilitado como dicen que está Maduro, así de debilitada como está la Fuerza Armada desde su perspectiva, se llevan a cabo esta detención, ¿no?, del primer vicepresidente de Zambrano. Y entonces se pone en la lista a los demás, ya no hay ni siquiera, se allana la inmunidad, ¿no?, porque así lo decidió Diosdado Cabello, porque así lo decidió el Tribunal Supremo del régimen. Y pareciera entonces que siguen siendo fuertes, Luis, ¿no?, en otra interpretación, que siguen siendo fuertes y que les siguen pegando abajo a ustedes y que en los próximos días podría haber otros arrestos más y que en algún momento se vea tan afectada la Asamblea Nacional por estas detenciones que incluso intenten cerrarla. Pero hoy no ha habido alguien que haya podido parar
a este debilitado régimen, a este debilitado Maduro, de hacer esto que está haciendo. ¿Cómo frenarlo? ¿Por qué crees o por qué son tan optimistas de que la cosa no se va a poner peor con esa asamblea de los venezolanos? Mira, a mí no me gustan los toros, ¿no? Lo que sí sé es que en los toros ocurre que cuando hieren al toro, ya usted sabe cuál va a ser su destino. La fiera herida, en el momento que está herida, se vuelve más peligroso. El toro es más peligroso en ese momento. Bueno, esa analogía la hago con respecto al régimen. El régimen de Nicolás Maduro en este momento es ese toro herido, es peligroso. Pero sabemos cuál es el destino del toro, qué va a ocurrir con él. Y sabemos que es pronto. Ahora, si estuvieran fuertes, ¿por qué no encarcelan a Juan Guaidó? Porque no tienen la fuerza para hacerlo. Porque sencillamente a Juan Guaidó lo reconocen más de 50 países. Porque lo apoya más del 80% de los venezolanos. Porque lo apoyan miembros de la Fuerza Armada que hoy no hablan. Y que hoy no hablan porque evidentemente tienen una persecución muy fuerte de los cubanos. Que ese es un tema sobre el cual hay que poner foco. Los cubanos, en el momento en que le quiten el respaldo a Maduro, si se lo quitan, se desarma el régimen. Ahora, mientras tenga el respaldo de los cubanos, evidentemente que tienen el mecanismo de persecución a los militares. Y allí es donde nosotros tenemos que poner el foco. Fíjate, nadie pensaba que China iba a hacer la declaración que hizo recientemente respaldando al grupo de contacto. Sí, la posición de China era de apoyo al régimen de Maduro, cambió su posición. La posición de Rusia se va matizando poco a poco. Es decir, que cada día nosotros vamos avanzando más. Y eso es un motivo también para la esperanza. Hemos avanzado en distintas áreas. Por supuesto, usted ve aparentemente un retroceso con la persecución a los diputados, pero es una reacción del régimen virulenta para darle la sensación a los venezolanos de que estamos acabando con la Asamblea Nacional. Y no, la Asamblea Nacional está allí. Los diputados estamos, independientemente de que algunos estemos en este momento a resguardo fuera del país, estamos actuando en función del mismo objetivo, que es sustituir al régimen. Así que yo creo que sí hay motivos para tener esperanza y para tener optimismo. Por supuesto, un optimismo con los pies en la tierra, Fernando, porque no puede ser una ilusión o un discurso. Es una realidad lo que estamos viendo. Mira, Pérez Jiménez, en el año 1957, estaba celebrando el 31 de diciembre con whisky en Miraflores. Y el 1 de enero vino la primera sonada, con gente que estaba en su entorno. Y el 23 de enero, es decir, 22 días después, salió del poder. Yo creo que en esta oportunidad va a ocurrir algo similar. Sí, lo de Pérez Jiménez, claro, lo recuerdo. Te haría otra comparación en el sentido opuesto, ¿no? Mira, pensaron que en Bahía de Cochinos iban a sacar a Fidel, y no lo sacaron. Fidel se murió, pensaron que se iba a acabar el régimen en Cuba, se quedó Raúl. Raúl se fue, dijeron ahora sí, está Díaz-Canel, la cosa sigue igual y Venezuela es el secuestro o el botín de Cuba. A lo que me refiero es, certeza no podemos tener ni tú ni yo, eso es una realidad. El optimismo se puede mantener de parte de uno o de otro. La gente en la calle puede o no reaccionar dependiendo de estos escenarios, Luis, tú lo sabes muy bien. Cuando se sienten debilitados porque le están pegando a su Asamblea Nacional, porque la están amenazando, porque hacen que Luis Florido tenga que salir del país, que se refugie alguien en una embajada, hay desmotivación. ¿Dónde encuentra el venezolano el motivo para este fin de semana? Bueno, el motivo principal tiene que ser esa fuerza que saca el venezolano en los momentos de adversidad. Fíjate, nadie pensaba que este año nosotros íbamos a volver con estas grandes manifestaciones y volvieron. No se pensaba que iba a haber un líder como lo hay y lo tenemos. No se pensaba que los venezolanos íbamos a tener una ruta y allí está la ruta. Es decir, el venezolano saca fuerzas de donde no las tiene. Y esa es la demostración que hemos dado en todo este tiempo. Son 20 años, fíjate, y en 20 años los venezolanos seguimos luchando. Por eso me decía, por cierto, hace días un colombiano ilustre me decía, mira, yo admiro a los venezolanos, porque los venezolanos siguen luchando a pesar de la adversidad, siguen luchando a pesar de la persecución, siguen luchando a pesar de que los matan en las manifestaciones o los encarcelan. Es decir, lo que está ocurriendo con el pueblo venezolano también es algo singular. Por eso la comparación con Cuba es muy distinto.
Y la comparación con Bahía de Cochinos también, porque aquí no existía un Bahía de Cochinos. Es decir, habría la fuerza para hacer algo muchísimo mejor que eso. Pero en este momento se están buscando todas las opciones que nos hagan salir de esto en paz. Yo sé que la gente dirá, bueno, es que un régimen dictatorial no sale en paz, pero Pinochet salió al final en paz. Los dictadores del sur de las Américas salieron en paz. Lo mismo en Centroamérica. Costó tiempo, costó vida, pero al final terminaron saliendo. Yo creo que en Venezuela nosotros estamos muy cerca de esa libertad porque la hemos venido construyendo. No es un tema de improvisación, se ha venido construyendo minuciosamente, con errores, con defectos, por supuesto que ha habido, con avances y con retrocesos. Pero en el saldo hemos avanzado muchísimo más que retrocedido. Hoy estamos mejor que en enero, a pesar de que parezca lo contrario. Y en enero estábamos mejor que en noviembre del año pasado. Y eso no solo se ve en el liderazgo de quien hoy dirige este proceso democrático, sino que también se ve en la disposición del pueblo venezolano a seguir en las calles como lo ha demostrado hasta ahora. Una prueba importante la de este fin de semana, por supuesto que lo es, en este llamado que hace de nueva cuenta Juan Guaidó, ahora con el motivo, la motivación o el reclamo de lo que está pasando con la Asamblea Nacional y con sus diputados, como es Luis Florido. Oye, Luis, me tengo que despedir. ¿Qué te puedo decir? Cuidado, ¿no? Como tú lo dices, están en todos lados, están también en Colombia, lo sabemos, y que tu familia esté muy bien, que estén muy bien, todos, que no pase nada malo. Muchas gracias por siempre querer hablar conmigo. Muchas gracias a ti, Fernando, y sigue luchando desde tu trinchera por el pueblo venezolano como lo has hecho hasta ahora. Te lo agradecemos mucho, de corazón. Nada que agradecer, Luis. Hago mi trabajo, ya lo sabes. Esa es mi respuesta estándar. Solo hago mi trabajo. Pero gracias, se aprecia mucho. Un abrazo fuerte. Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional, me acompañó desde Medellín, allá en Colombia. Voy a hacer una pausa, voy a regresar. Vamos a entender más allá de Venezuela el tema venezolano. Alguien sabe muchísimo de todo esto. Que ve más allá. La política exterior de los Estados Unidos en torno a Venezuela. ¿Se equivocó Washington en la forma de manejar esta crisis o se la vendieron de una forma diferente a Trump? Porque según el Washington Post, Trump estaría reclamando que lo que le dijeron que iba a pasar no es así de fácil. Y parece, de acuerdo a ese informe del Washington Post, que Trump estaría muy incómodo ya con la situación de Venezuela. Vamos a hablar con Joseph Umir al regresar. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu VZLA Trump. Venezuela Trump, ¿no? Conclu VZLA Trump. Esa es la etiqueta que vamos a utilizar a partir de este momento. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esa etiqueta. @soyf del Rincón es la cuenta de Twitter. A ver, en el ámbito internacional, esta ofensiva contra los diputados afines a Guaidó, pues está muy presente. El Consejo Permanente, por ejemplo, de la OEA, se reunirá en sesión extraordinaria el lunes para tratar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de varios diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, y es lo que ya estábamos hablando. Por otro lado, el chavismo anunció la reapertura de las fronteras con Brasil y Aruba a partir de este viernes. Según dijo el vicepresidente sectorial de Economía del régimen, no sé por qué insiste en escribirme gobierno, del régimen de Maduro, Tarek El Aissami, se trata de un avance para una frontera de paz. Y en eso, según sus declaraciones, estuvieron de acuerdo las autoridades de Brasil. Mientras esta tarde el gobierno de Aruba negó haber recibido comunicación alguna del régimen de Maduro para reabrir las fronteras marítima y aérea con esa isla del Caribe. Es más, agregó que la reapertura de la frontera no es oportuna. En respuesta al arresto de diputados de la Asamblea Nacional, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos lanzó otra ronda de sanciones enfocada en el sector petrolero, que es vital para la supervivencia del régimen, ¿no? Los sancionados son 2 compañías y 2 buques que transportan petróleo a Cuba. A su vez, el Departamento del Tesoro advirtió al personal de los servicios militares y de inteligencia venezolanos que pueden ser objeto de sanciones por su respaldo continuado a Maduro. Ahora, ¿para dónde va la política de Estados Unidos hacia Venezuela en este momento? Y no solo eso, a nivel global. Vamos a hablar con mi próximo invitado.
Ya se lo había anunciado, es Joseph Umire, experto en seguridad, analista internacional y director ejecutivo del Centro por una Sociedad Libre y Segura, que está aquí en el estudio. Bienvenido, Joseph. ¿Es la primera vez que estás conmigo en el estudio? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Siempre estás en Washington. Sí, claro. Pero bueno, nos hemos visto muchas veces, Joseph y yo. Ha colaborado en muchos programas de conclusiones. Joseph, a ver, yo escuché, te preguntaba ahorita, ¿no? Sí. Escuchaba las declaraciones de Luis Florido, y entonces habla de un régimen debilitado, La realidad es que Luis Florido está afuera, Sí. está en Colombia, y otro diputado está en una embajada, y el primer vicepresidente está preso. Y yo te pregunto, ¿entendemos desde afuera el problema de Venezuela diferente, o ellos adentro lo ven de otra forma? Porque Sí, hay que darle el contexto a esto. claro. ¿Es así? ¿Está debilitado el régimen de Maduro desde la perspectiva estadounidense? Mira, primero, antes que todo, bueno, gracias por la invitación. Gracias a estar ti, aquí gracias a ti. en Miami. Mira, yo simpatizo con el diputado, yo entiendo, es muy difícil. De todos venezolanos están viviendo una situación muy desesperada, y esa desesperación va a veces a ilusiones, ¿no? En ese aspecto yo creo que él habló mucho de esperanza, ¿no? Esperanza es un sentimiento, esperanza no es una estrategia. No se puede depender de una esperanza. Es bueno tenerlo, pero se necesita una estrategia real. En ese aspecto yo creo que históricamente ha habido siempre, y no solo por parte de la oposición venezolana, pero también la comunidad internacional y también los vecinos en América Latina, una subestimación del régimen de chavista, primero con Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro, y incluyo a mi país en esto. Estados Unidos no ha tomado serio a la amenaza de la revolución bolivariana por mucho tiempo que llegamos a este punto. Entonces yo creo que en este aspecto esto nos lleva a varias premisas falsas, ¿no? Premisas de que esto es un narcoestado que está simplemente buscando poder, simplemente quiere capturar su riqueza, su fortuna, y bueno, van a luchar por el poder a todo costo. Eso es correcto, pero incompleto. Hay otra premisa que se habló en tu último segmento de Cuba. Es evidente que Cuba tiene alta presencia en Venezuela, alrededor de 21 22 mil oficiales o agentes trabajando dentro del territorio venezolano, pero Cuba no es el único país, y eso es principalmente este año hemos aprendido que Cuba es un actor entre una variedad de actores, incluyendo Rusia, Irán, China, más y más Turquía. Correcto. Entonces, yo creo que lo que tienen que entender hoy en día en Venezuela es que hay una geopolítica mayor a esto. Lo que está pasando en Venezuela no solo manejado por lo que está dentro de Venezuela, pero está manejado por otras partes en el mundo y otros conflictos internacionales. Y creo que en este caso, no, con todo respeto le digo al diputado, yo creo que él no está mirando esto de una forma global. Esto es muy importante porque normalmente se quiere entender o plantear el tema de Venezuela desde adentro y con un solo objetivo: Maduro. Vamos a quitar a Maduro, quitemos a Maduro. Y bueno, y uno piensa también después en ¿y qué pasa con Diosdado? ¿Y qué pasa con Tarek? ¿Y qué pasa con...? Hay muchos personajes. Pero hoy por hoy, Joseph, con la perspectiva que tú me das, aunque se quitara a Maduro, el tema de Venezuela no terminaría. No, absolutamente no. Porque entonces hay países como Siria, Rusia, Irán, Turquía, Cuba, que no permitirían que esto terminara. Sí. ¿Cómo atacarlo entonces? ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, yo creo que podemos aprender de lecciones de conflictos parecidos en otras partes del mundo. En este momento, el conflicto más parecido a lo que está pasando y ocurriendo en Venezuela hoy en día es Siria. Es Siria, sí. Y había varias comparaciones hoy en día en los medios hablando de esto. ¿Qué aprendimos de Siria? ¿No? En 2011, cuando se empezó la guerra civil en Siria, había una perspectiva de parte de Estados Unidos y nuestros aliados en el mundo árabe de que Siria era un país terrorista con control de Irán. Y entonces se pensó que presionar al gobierno de Bashar al-Assad de una forma directa, diplomática, económica, podía debilitar al régimen de al-Assad al punto que se podía fracturar y sacarlo del poder. ¿Qué aprendimos 8 años después? Aprendimos que un débil Bashar al-Assad no es un Bashar al-Assad más fácil de sacar del poder. Un débil Bashar al-Assad es un Bashar al-Assad más controlado por otros actores, no solo Irán. Entró Rusia, entró Hezbollah, ahora entró Turquía. Eso se está replicando en Venezuela. Uno piensa que un débil Nicolás Maduro es un Maduro más fácil de sacar del poder y está debilitado. Pero un débil Nicolás Maduro le hace simplemente una figura más fácil de controlar por poderes internacionales que tienen ya
sus manos dentro del territorio venezolano. Entonces tenemos que aprender de estas lecciones para entender las diferentes opciones que se pueden medir a buscar una solución de esta crisis, porque yo creo que en este aspecto donde estamos en este momento, tenemos que pensar fuera de contexto de simplemente lo que está ocurriendo en el territorio venezolano. Todos creo que hemos hecho la comparación de que Venezuela es un país secuestrado, ¿no? Que lo han secuestrado estos actores internacionales, Cuba por supuesto, pero con todos sus aliados. Te digo como ejemplo, ¿en qué situación en el mundo el que está secuestrado tiene el poder para salir de su secuestro? No puede. Entonces, en este caso, los que están en Venezuela no tienen la poder y potencia para salir de esta situación. Son los de afuera. Son los de afuera. Entonces, la negociación, el trabajo, toda la solución va a venir desde afuera. Y no me refiero a una intervención militar, me refiero a diferentes herramientas que se pueden utilizar para poder debilitar la alianza antes de enfocar en el régimen. Y eso lo hicimos al revés. Primero nos enfocamos en el régimen y después en alianza. Y eso creo que fue un mal cálculo de la posición venezolana, pero también del gobierno de Estados Unidos. Increíble. Voy a marcar pausa. Cuando regresemos, quiero hablar contigo de esto que ha publicado el Washington Post. Es muy importante y que los venezolanos lo escuchen y lo entiendan, porque Trump a lo mejor estaba muy incómodo con cómo le vendieron las cosas, porque no eran como se las platicaron. Voy a regresar. Estoy con Joseph Fumire para que usted entienda de una forma mucho más global, mucho más global. El tema de Venezuela es mucho más grande de lo que a veces usted puede entender. Y aquí tenemos a Joseph para hacerlo. Ya regreso. Continuamos con Joseph Fumire, experto en seguridad, analista internacional y director ejecutivo del Centro por una Sociedad Libre y Segura. Joseph, el Washington Post, y bueno, tú estás familiarizado con este artículo, ¿no? Una de las cosas que dice, de acuerdo a asesores que prefirieron permanecer en el anonimato, de acuerdo a lo que reporta el Washington Post, asesores de la Casa Blanca, le dijeron que Trump se siente engañado por los planes de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, quien le habría asegurado que sería fácil el derrocamiento del presidente Maduro y su reemplazo por Juan Guaidó. Además, no solo eso, que Trump se quejó de la postura intervencionista de Bolton con el tema de Venezuela, porque prácticamente quiso meterlo en una guerra. Estas declaraciones son completamente contrarias a lo que los venezolanos están recibiendo en información. De parte de un Marco Rubio, de parte de un Rick Scott, el gobernador de la Florida, de parte del mismo Pompeo. Esto es completamente diferente, ¿no? ¿Qué está pasando allá adentro, Joseph? Yo creo que primero tenemos que entender que había un vacío en el conocimiento y la lectura de lo que pasa, no solo en Venezuela, pero en América Latina, en Washington. O sea, si hay un fracaso en la política exterior de Estados Unidos en los últimos 20 años, es América Latina. Porque no tomamos serio a Hugo Chávez, no tomamos serio a Evo Morales, no tomamos serio a todas las amenazas que estaban surgiendo y lo que, como decían mis colegas en la comunidad de defensa e inteligencia, decían que, bueno, tenemos dolores de cabeza en América Latina, pero tenemos migrañas en Medio Oriente. Entonces había que enfocar la política allá y lo que nos estamos dando cuenta que es Venezuela es una migraña y las dolores de cabeza se convierten en migrañas si no los atiendes. Entonces yo creo que cuando entró el presidente Trump como presidente en 2017, tuve que enfrentar con este vacío. No había mucho conocimiento del Departamento de Defensa, Estado. Claro, hay políticos de carrera, pero no había una estrategia mayor. Entonces ahí entras a varios asesores, embajador Bolton no es el primero, a mí entró Michael Flynn, después entró General McMaster, ahora Bolton, y todo ese tiempo se trabajó Venezuela, y lo que pasa es que ellos están, lo que se dice en inglés, catch up. Ellos están leyendo, están escuchando, están hablando, y parte de... Poniéndose al corriente. Poniéndose al corriente, y el adversario, si se puede llamarlo así, el régimen de Maduro, ya tiene su plan. Claro, ya tiene su norte, ya están en camino. Ya han tenido 20 años o más a construir lo que están haciendo. O sea, en Estados Unidos llega tarde a la fiesta. Correcto, se prepararon justo para este momento. Chávez les preparó para este momento. Te doy un ejemplo. Los militares, toda la conversación que ha sido en Washington ha sido si los militares van a respaldar a Juan Guaidó. El 30 de abril se trataba si los militares iban a cambiar de bando y ir con Juan Guaidó. Si yo te digo que los militares no son el factor crítico en este conflicto, me explico. Si podemos apreciar que instituciones importantes en Venezuela, como PDVSA, si Guaidó asuma el poder completo del país mañana, no puede poner a PDVSA a producir petróleo como lo hacía en los 90s, porque está roto como institución.
está criminalizado y está desequilibrado a nivel institucional. Entonces hay que reconstruir esto. Entonces, si podemos apreciar que PDVSA no funciona, debemos apreciar que militares, la institución militar, que es importante también en el país de Venezuela, tampoco funciona como debería ser, está criminalizado y está roto. Entonces, ¿cómo una institución roto va a enfrentar con una amenaza que viene del exterior, o con equipos, con fuerzas irregulares que tienen más armamento, son mejores entrenados y más listos para combate? Los militares no son tontos. Y todo esto, perdón, Sí. que te interrumpa, y todo esto, como tú dices, como estaban catching up, como estaban Sí. poniéndose al corriente, todo esto no lo tenían claro entonces, y por eso le dicen a Trump, esto va a ser rápido, lo podemos sacar fácil del poder. Pero el reclamo viene de Trump ahora, en un momento que es importantísimo para Trump, que es la reelección. Joseph, esto no quiere decir que Estados Unidos vaya a bajar un poco la retórica, que se vaya a echar un poco hacia atrás con el tema de Venezuela. Mira, la retórica es una cosa, pero yo creo que lo que va a hacer es y otra vez regresar a las premisas. Otra vez regresar a cómo empezamos a construir esta estrategia y pensarlo con más poder. Esto puede ser un momento bueno en realidad, a final del día. El 30 de abril puede ser una elección muy importante, no solo para la posición venezolana, para el gobierno de Estados Unidos, para aprender que esto no se va a solucionar tan fácil, con algunas conversaciones, con algunas Pero negociaciones. tampoco con una intervención militar. Tampoco, pero podemos ser más creativos. O sea, no lo piensa hacer Estados Unidos de manera. El presidente Trump no creo que lo tenga. Mira, yo en la creo que agenda. tiene varias opciones en cualquier cosa, porque no sabemos qué va a hacer el régimen. Mira, si el régimen mañana ataca la embajada, te aseguro que vamos a defender esa embajada. O sea, hay escenarios que son inciertos, entonces hay que tener contingencia, planes alternativas. Sin embargo, una intervención militar para sacar a Maduro no es la mejor manera de hacerlo. Ahora, la pregunta es esta, de que todo el mundo la hace, ¿no? Y lo hacía en el programa Fuentes Confiables, que lo grababa hoy para el domingo. Y les decía yo, bueno, ¿y si le echan el guante a Guaidó, si atrapan a Guaidó, si detienen a Guaidó? Me preguntas a mí, yo no creo que ese sea el pretexto o la excusa para la intervención militar. No la siento venir ahí, aun y cuando atrapen a Guaidó. ¿Tú qué piensas? No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que va a haber más presión. Pero no iría militarmente a Estados Unidos. Una intervención militar es solo utilizado cuando los intereses directos de Estados Unidos, americanos o territorio Un ataque a una americano, embajada. directamente atacando a nuestra soberanía y nuestro Estado o ciudadanos. Atacar a nuestros aliados es importante y vamos a reaccionar, pero yo no creo con fuerza militar. Yo creo que vamos a reaccionar fuera de sanciones y todo. Creo que vamos a presionar mucho más a los regímenes que están apoyando a Nicolás Maduro, principalmente Rusia y Cuba. Aquí es a lo que quería venir. Hoy, para el trabajo de apoyo que pudiera ejercer la administración del presidente Trump, se tendría que enfocar más la estrategia en presionar a Cuba, a Rusia, a Irán, a China, a Siria, que al propio régimen de Maduro. Correcto. No, eso es fundamental. Fernando, lo tocaste en el clave. O sea, tenemos que primero romper la alianza. Yo te aseguro, si Maduro no tuviera a todos sus actores respaldándose, no sería tan arrogante, no estaría tan fuerte en su alcance de poder arrestar diputados, ¿no? La única razón que Nicolás Maduro está ahorita en el poder, y no solo él, pero Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, es porque tienen ese respaldo internacional y no podemos negarlo, no podemos mentir, no podemos decir que Maduro está completamente aislado. Porque él tiene más que 70 países que le están respaldando. Es cierto, son países pequeños, lo que se llama el movimiento no alineado, pero ese grupo están unidos. Y hay países grandes dentro de Bueno, ellos. hay China, hay Rusia, hay Turquía, hay países potentes. Turquía es un miembro de la OTAN, es un miembro de la Unión Europea y es un gobierno que está negociando justamente ahorita sacar más oro de Venezuela para respaldar sus reservas en Turquía. El año pasado, 23.6 toneladas de oro fueron desaparecidos de Venezuela y mandados a Turquía, y casualmente en este mismo momento Turquía está mejorando la fuerza de su moneda, la lira, ¿no? Casualmente. Entonces, estos gobiernos como Turquía, Rusia, benefician de guerra, benefician de mover el conflicto fuera de sus terrenos y moverlo en un lugar donde pueden chantajear a Estados Unidos. Entonces, en este aspecto tenemos que estar claro que son estos actores internacionales que están promoviendo el conflicto, tienen interés para hacerlo, y primero tenemos que solucionar eso antes de pensar a hablar que qué puede hacer con el régimen mismo de Nicolás Maduro. Yo pienso que si esa alianza se rompe, que no son aliados naturales, Rusia y China eran adversarios en el siglo XX en la Guerra Fría. Turquía, Rusia y Irán son imperios distintos. Sí, sí. Si se rompe esa alianza, Maduro se cae por sí mismo.
Otra perspectiva completamente diferente. Por favor, grábesela bien, porque es así, es así. Joseph, mil gracias. A ti, siempre. No, siempre, siempre, Joseph. Mire, muchísimas gracias. Información de primera mano para que la utilice y entienda. No es tan chiquita la cosa. Si la veía grande, es mucho más. Ya regreso. Vive en 5350 Park, nuestra tercera torre en Downtown Doral. Con Bueno, nada más me queda despedirme, pero dos cositas antes de irme. No se pierde el domingo, Fuentes Confiables a las 10 de la mañana, hora de Miami. 10 de la mañana, hora de Miami. Es sobre Venezuela. Está muy bueno, el panel muy bueno. Mis colegas periodistas con un análisis muy interesante. Y el otro es feliz Día de las Madres a todas las mamás. Mi México es hoy, ¿no? Ya felicité a mi madre. Y en Venezuela creo que es el domingo. Y en todos lados. Heroínas, gracias. Soy Fernando El Rincón, pásela bien.